Hola grupo, buen día, ¿cómo les va? Aquí les estoy presentando la clase número 10 del taller Infoabuelos Online y en esta oportunidad vamos a hablar de fotografía digital. Les paso la siguiente diapositiva. Inicialmente vamos a ver qué es una definición muy general, muy amplia, pero que más o menos nos va a situar en lo que es el tema. Se llama fotografía a una técnica y a una forma de arte que consisten en capturar imágenes empleando para ello la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible, físico o digital. ¿Se acuerdan que antiguamente la fotografía la tenía en un papel fotográfico? Actualmente, en estos últimos tiempos de la era digital, lo que nosotros vemos es una foto a través de nuestros dispositivos, que puede ser en este caso últimamente celulares, pero en sus inicios eran las cámaras digitales que actualmente también se utilizan. Entonces el medio es digital, por el cual nosotros vemos hoy las imágenes que capturamos en las fotos. Antiguamente, como les decía, eran a través de un medio físico, es decir, el papel fotográfico. Por supuesto, esto de que tenía que ser sensible es que tenía que tener, en el caso de lo físico, una película sensible, ese papel sensible a la luz, para que se fije la foto en ella. En este caso, y a través, por supuesto, de un revelado con químicos que quedará fijada totalmente en ese papel. Ahora, lo que nosotros utilizamos son medios o soportes digitales que son sensibles a la luz, pero con este fin, ¿no? De tener la fotografía. La manera en que nos expresamos a través de la fotografía no es mediante palabras, sino mediante imágenes. Dice el texto aquí abajo, comunicamos un mensaje o una emoción por nuestras fotografías, o sea, por medio de ellas. Y este modo de comunicación se llama lenguaje visual. Yo lo que voy a hacer ahora en las sucesivas diapositivas es ir mostrando a través del mouse las imágenes que yo he puesto en cada una de las diapositivas. Aquí traté de elegir algunas que mostraran, por este caso Madonna, la cantante, la expresión capturada a través de una fotografía, aquí la tranquilidad, ¿no? La serenidad de los opuestos. Después vamos a ir viendo los opuestos en torno a lo que es la composición. En este caso es los opuestos para ver los estados de ánimo, ¿no? Diferentes, expresivos de cada una de las protagonistas de las fotos. Y en este caso a una niña o un niño, no se nota bien, probablemente por el cabello largo, porque la foto describe. Eso es algo de lo cual yo también quiero explayarme un poco. La foto lo que hace no es solamente capturar la expresión de un rostro o la emoción del momento que uno está viviendo, sino que también es descriptiva. Uno describe a través de la foto un mensaje, no solamente en la actitud del personaje, siendo que hay un personaje protagónico en la foto, sino también del contexto en el cual se halla el personaje, quiere decir lo que circunda a ese personaje. En este caso podemos ver que se está riendo, está feliz, que por el cabello largo podemos distinguir que probablemente sea una niña, aunque hoy también hay niños con el cabello largo, por lo que podemos deducir por su rostro, por su expresión, que es una niña y que está aparentemente dentro de un auto, pareciera, porque el entorno aparentemente es de un auto. ¿Ven? La puerta me da la sensación que es la parte de atrás del auto, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta a la hora de fotografiar qué es lo que uno quiere comunicar, o sea, qué mensaje quiere transmitir, se quiere transmitir, perdón. Paso a la siguiente toma. Acá hay un poco de historia. Fíjense que existían antiguamente como una especie de cajas, se le llamó cámara oscura inicialmente, esta que tenemos acá arriba, que lo que hacía era capturar la luz, y fíjense que muestra adentro lo que pasa, hay un soporte físico sensible a esa luz que va a fijar luego la imagen de lo que se está mostrando, ¿sí? Luego acá está más avanzada.
Esta es la del daguerrotipo. Es similar a esta, pero más avanzada, donde la película sensible va a ser de plata, un tratamiento de plata sobre una placa de cobre, y la luz va a hacer que se imprima la imagen un poco más nítida que la primera de cámara oscura, que es esta que tenemos acá, y va a quedar fijada a través de unos gases de mercurio. Eso es lo que explica el texto, pero vamos a leer un poquito. Antes de inventarse la cámara fotográfica, hubo intentos por capturar la imagen visual con heliograbados y daguerrotipos, técnicas precursoras del siglo XIX que tuvieron mediano éxito, pero resultaban muy costosas y poco nítidas. La fotografía como tal se inventa en la transición hacia la sociedad industrial, obedeciendo al espíritu de la época, que anhelaba la objetividad y la veracidad racional, es decir, el positivismo. Heredó del daguerrotipo su uso de películas fotosensibles de plata pulida, revelada con vapores de mercurio. Acá está un poquito lo que yo les explicaba del daguerrotipo. Pero estos eran elementos tóxicos y sucesivos científicos e inventores del siglo XIX fueron dando con mejores métodos y mejores resultados, hasta la aparición de las placas de bromuro en 1871 y luego la película fotográfica como tal en la primera cámara Kodak en 1888. Posteriormente la técnica no parará de innovar. En 1907 Lumière inventa la fotografía a color. Recuerden que los hermanos Lumière son los que inventaron el cinematógrafo, a partir de ahí el cine. Es decir, que necesitó existir primero la foto para luego existir el cine. Y ahí les explico brevemente por qué. En 1931 se logra el primer flash electrónico, en 1948 la fotografía Polaroid y en 1990 la digitalización fotográfica. Los hermanos Lumière, al crear el cinematógrafo, lo que intentan reproducir es el movimiento a través de las fotos emitidas a velocidad. Quiere decir que el cinematógrafo tomaba fotos a velocidad, tomaba muchas fotos juntas y luego se reproducían la secuencia de esas fotos a velocidad y esta velocidad reproducía el movimiento, es decir, una ilusión óptica. Gracias a nuestra retina, por supuesto que nosotros en la vista tenemos la retina que lo que hace es retener la imagen. Vieron que uno cuando mira fijo una imagen, luego cierra los ojos, esa imagen permanece en su estructura, quiere decir que eso se retiene por un tiempo. Bueno, eso gracias a nuestra retina, a nuestro modo de ver. Entonces, ayudados con la secuencia a velocidad, este cinematógrafo exponía las fotos a una velocidad en esa secuencia, como les decía, y la retina se encarga de retener la imagen naturalmente. Entonces eso hace todo una producción de ilusión óptica que reproduce el movimiento en su conjunto. Más adelante, si les interesa, también les voy a hablar de cine, ¿por qué no? Paso a la siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos la cámara oscura. La cámara oscura es esto que yo les explicaba de la primera foto de la placa sensible que capturaba la luz del sol y fijaba la imagen en esa película sensible, como les dije recién, valga la redundancia. Fue descubierta casualmente, ¿por qué? Porque vieron que a través, dentro de una habitación oscura, vieron que a través de un orificio que casualmente tenía un muro, se reproducía la imagen de modo invertida en una pared blanca que estaba del otro lado. Por supuesto, esto tenía que estar oscuro para que se visualizara bien, pero esos fueron los primeros ensayos, los primeros experimentos, lo que casualmente el hombre descubrió, ¿sí?, de la naturaleza. Aquí, en esta, tenemos ya el uso, ¿no? La cámara, la habitación a oscuras. Acá está la imagen que se reproduce de la realidad, el sol que la proyecta a través de un orificio en la pared y sobre esta tela y luego se pinta. Esto es una técnica muy utilizada que también fue utilizada por Leonardo da Vinci. Acá tenemos una de las máquinas de cámara oscura. Y acá tenemos el experimento que hacen los niños en las escuelas, los alumnos,
pequeños en la materia de ciencia cuando les explican cómo es el proceso fotográfico. Ven, acá hay una vela, esta puede ser una caja de zapatos, cualquier caja perforada, dentro oscuro, creo que la pintan de negro si no recuerdo mal, y se ve invertida la imagen. Esto es para que quede demostrado cómo inicialmente fue las cámaras fotográficas. Y si ustedes recuerdan, los negativos, fíjense que la parte blanca es lo negro, las sombras, y la parte oscura y los grises de esa película que quedaba impresa, la imagen, es lo que luego se revelaba incluso en color. O en las antiguas fotos blanco y negro igualmente. Por eso uno cuando piensa una foto la tiene que pensar en blanco y negro, por los colores, porque los colores tienen un valor en luz que después lo vamos a ir viendo. Fíjese que originalmente consistía la cámara oscura en una sala cerrada cuya única fuente de luz era un pequeño orificio practicado en uno de los muros, por donde entraban los rayos luminosos reflejando los objetos del exterior en una de sus paredes. El orificio funciona como una lente convergente y proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior invertida, tanto vertical como horizontalmente. Y yo contaba el otro día en la clase que tuve una experiencia mientras enceraba el living de mi casa, que es una habitación dentro de todo pequeña. Entraba por la mirilla que justo se rompió, se salió el metal que tapa la mirilla, por donde uno observa al exterior, que es pequeña la ventana, la ventanita que tiene, entonces entraba el sol y proyectaba en el suelo las nubes que pasaban por el cielo en ese momento, que era un cielo muy nítido, ¿no? Por eso se pudo dar también con mucha claridad lo que yo observé, que me sorprendí. Vi que veía un movimiento cuando entraba a la habitación del living y no entendía qué era lo que se movía. No me daba cuenta porque como había nubes, por momentos entraba la luz y por momentos se cubría, entonces era más tenue la luz sobre el piso. Entonces yo digo, ¿esto qué es? No me daba cuenta que estaba teniendo este experimento en casa. Cuando me acerco era toda la proyección del cielo, nítido, casi, miren, sobre el marrón de la madera de la habitación, del piso de la habitación, se proyectaba con nitidez hasta el color, se veía el azul del cielo. No, una maravilla que, bueno, viene al caso exponerla para que ustedes vean de qué manera se da naturalmente, ¿no? Esta demostración física de la luz. Paso a la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una foto? El centro de interés. Tiene que haber un interés por el cual yo tomo una foto. No es tomar una foto y nada más. Siempre que nosotros, por ejemplo, viajemos y nos guste a través de la ventana, que a mí me suele ocurrir, captar una imagen del paisaje que voy viendo, siempre tengo que hacer foco en algo. Tengo que poner el centro de interés en algo, o en un árbol, o en, no sé, una planta que esté cerca, o en a veces hay como casas de campo, bueno, hacer foco en algo, centrar mi interés en algo. Entonces la foto va a tener más riqueza que si no estuviera ese centro de interés. Fíjense mi mouse, vamos a dirigirnos a esta foto, y fíjense que es un paisaje abierto, hay un avión en el fondo, hay elementos que me permiten deducir, ¿no?, dónde está situada esta persona que está haciendo un tipo de acrobacia en su bicicleta. Si esta persona no estuviese, la foto no tendría el mismo sentido. Imagínense esta foto sin este personaje como centro de interés en la fotografía. Pierde totalmente el sentido. Sí se va a ver que hay un avión, probablemente que esto es una pista de aterrizaje, pero el centro de interés hace que se enriquezca mucho más el lugar, ¿no?, donde está situada la protagonista de la foto, que aparentemente es una adolescente. No se distingue bien, tendría que ser más grande la foto, pero en este caso pareciera ser una adolescente. O una niña ya casi llegada entrada a la edad de la adolescencia. Dice, con frecuencia, el aficionado inexperto toma las fotografías de planos generales
en los que la foto deambula por la fotografía, que los ojos deambulan por la fotografía, sin encontrar el punto de atracción. O sea que es como que uno navega en una foto que no le encuentra algo que lo atraiga. Aunque solo se busque en una fotografía el valor documental, es importante que el fotógrafo añada a la imagen interés visual para que logre transmitir las emociones de la escena. Es más, hay que plantearse una foto como una escena en la que transcurren los hechos que estamos viviendo, ¿no? Tener en cuenta eso. Porque la foto describe lo que uno ve, y entonces cuanto más se brinda en la foto, el mensaje llega más claro, más interesante, más original. Cuando hablamos, en cambio, de fotografías de producto o de productos, nos referimos a las imágenes que se producen para vender o presentar un objeto determinado. Por lo tanto, los estándares de calidad son los más altos, porque se trata de presentar la mejor imagen de este producto, pero siendo fiel a sus características. Como sé que algunos de ustedes quieren hacer fotos de productos para una página de Instagram, yo les puse acá una manera de hacer fotos, hacer tomas de manera sencilla, pero teniendo en cuenta la posibilidad de brindar la mayor cantidad de características del producto, que es lo que va a hacer que la persona compre o no, que se interese o no. Fíjense que acá estaba la foto de un producto, síganme con el mouse, el puntero del mouse, acá les puse una foto de un producto para catálogo, para venta, acá les puse dos opciones que tenemos para tomar la foto. Inicialmente en la parte superior tenemos de estas tres fotos, tenemos que sobre una mesa hay colocada una cartulina, fíjense que hay todo un recuadro como blanco, como si fueran paredes blancas, pero es un sector muy pequeño, y una foto, como una cartulina negra, un papel negro opaco, porque si no esta luz sería diferente, y la botella situada en medio. Y aquí está haciendo tomas del producto de manera cercana, con el diafragma, con todo lo que es el aparato de la cámara profesional, capturando lo que es este producto. Quiere decir que es muy sencillo, puedo hacerlo en cualquier lugar de mi casa. No necesito tener un estudio de fotografía para hacer buenas fotos, simplemente puedo poner una caja grande, blanca, o que tenga forrado con cartulina blanca, o por ahí una tela blanca que sea opaca, una sábana, una toalla o un toallón, para yo situar en el centro el producto y ahí hacer tomas de distintos ángulos. Ahora después vamos a ver los encuadres, los planos y los ángulos de toma. Fíjense que acá tienen algo más profesional. Bueno, acá es profesional, pero acá es como que está más armado tipo estudio con lámparas, que uno también lo puede hacer en su casa hoy en día. Una mesita y el producto en el centro. Está iluminado desde todos los ángulos para que se vea con nitidez, la mayor nitidez posible, el producto. Y acá tenemos el resultado de una toma fotográfica. Fíjense que tiene todo un fondo blanco, que eso permite que se distinga bien el contraste de la figura sobre un fondo, y añadieron un elemento visual para que tenga un atractivo lo que se va a vender. Acá teníamos una duda, el otro día planteábamos en la clase que los frascos de perfume también están velas aromáticas, ¿no?, que acompañan. Generalmente un elemento visual hace falta para que haga la diferencia, siendo que hay muchas competencias de productos, sobre todo en Instagram, que cada vez hay más productos en venta. Entonces, si uno quiere hacer la diferencia, tiene que ser más creativo y original. Bueno, aquí le han colocado esta flor que lo hace más interesante, incluso estas velas. Lo que decíamos en la clase pasada es que cómo darnos cuenta si estos dos productos de velas aromáticas están a la venta conjuntamente con los perfumes, que muy probable sea que sí, porque si no lo es, estas dos velas no se venden y están de adorno para que los perfumes tengan más llamada de atención, estarían compitiendo. ¿Por qué? Porque son imágenes muy llamativas y muy relacionadas con lo que son los perfumes.
porque son velas aromáticas, por lo cual confunde al espectador si es que se venden solo perfumes. Ahora, es muy probable que se vendan también las velas aromáticas y por eso estén en su conjunto. Pero ¿por qué les hago esta aclaración? Fíjense que el elemento de la flor no compite con los perfumes ni con las velas, porque no se venden flores, se venden aromas, ¿no? A través de un perfume o a través de una vela. Pero si, como le digo, en el supuesto de que esto sea un elemento visual para decorar, está compitiendo con los perfumes y eso hay que tener muy presente cuando uno quiere vender un producto. Si yo voy a vender un barbijo, no le puedo poner un pañuelo al lado, como suelto al lado del barbijo, porque en ese caso, ¿qué va a pasar? Se va, barbijo o tapaboca, ¿no? Porque se imaginan, me imagino yo un tapaboca estampado. Entonces, volviendo a lo que les decía, si está el pañuelo al lado, que también uno puede taparse la boca, confunde en qué es lo que se vende, porque por ahí ponemos un pañuelo como para dar una nota de color, o por ahí lo usamos como fondo, de donde vamos a apoyar un barbijo. Digo, evitar lo que compita y añadir lo que complemente, como este elemento de la flor. Paso a les leo, sí, me había olvidado leerles esta última parte, porque esta sí les leí. Ah, no, perdón, les había leído los dos. Les pido mil disculpas. Paso a la siguiente. Fíjense que acá tenemos los encuadres. Y hay tres tipos de encuadres. Quédense tranquilos porque no les voy a leer todo lo que está escrito acá. Después los leen ustedes tranquilos. Yo les voy a leer sobre estos recuadros luego. Pero fíjense en estos encuadres. El encuadre horizontal, el vertical y el oblicuo u holandés. ¿Qué generan visualmente estos tres encuadres? En este primer encuadre horizontal vemos que la foto es muy quieta, muy pasiva, muy tranquila. En cambio, la opuesta, que sería la oblicua, esta que está acá, es muy dinámica, ¿sí? No transmite para nada quietud. Es más, es inestable, emocionalmente hablando incluso. Genera una inestabilidad, da la sensación de que los elementos caen en el fondo, ¿no? Como que estuvieran puestos de manera que fueran a caer. Si fueran objetos, darían la sensación de que caen en un hoyo. En cambio, acá es una foto muy serena, muy tranquila. A la hora de hacer una toma, yo también tengo que saber que estos elementos juegan un papel muy importante, porque pueden generar en el espectador una sensación de tranquilidad, si es que estoy vendiendo un viaje a algún punto turístico, ¿sí? que me invita a ir a pasar varios días de tranquilidad. En cambio acá, como genera vértigo, puede ser que me inquiete este lugar como misterio, ¿no? Como que me inquieta saber qué puede pasar ahí. Es como que acompaña a eso, a una inquietud, a algo que no me perturba. Si fuera algo más terrorífico me perturbaría, pero como está el cielo azul, si hubiera una tormenta acá atrás, me generaría mucha inquietud. Por ahí es una zona de tornados o algo así, para visitar, si soy una persona que me dedico al clima, o en este caso vieron que hay programas que trabajan sobre ese tema. Y en el caso de la verticalidad, se acompaña mucho a la figura humana, por eso es muy utilizada en las revistas, de moda sobre todo, y para captar la imagen completa de la figura. Por eso la moda, ¿no? Para ver cómo luce esa persona, qué es lo que lleva puesto. También la he visto, por ejemplo, en el caso de la Torre Eiffel, por la altura por la dimensión de la torre. Bueno, también en el obelisco se puede captar mediante la toma vertical. Y lo que da es esa sensación de estar estable, pero como imponente, ¿no? Como que hace eje sobre la figura más que sobre el contexto. El encuadre en fotografía hace alusión a la porción de la escena que como fotógrafo utilizarás para tus fotografías, es decir, qué proporción de la escena vas a capturar en una fotografía.
Imagínate el encuadre como el escenario en donde transcurren tus fotos. Esto lo había aclarado antes. Si prestas atención, la gran mayoría de las revistas, las publicidades y en todo lo referido a moda, este tipo de orientación es la más utilizada. Pasamos a la siguiente. Y acá vamos a ver los ángulos de toma y lo vamos a ver bien claro en esta imagen, ¿sí? Aquí tenemos la cámara situada en un círculo en torno a la imagen de una persona. Si la cámara enfoca desde arriba, el ángulo es cenital. Si la cámara toma a la persona en 45 grados, este sería 90, en 45 sería el picado. Luego tenemos el que se contrapone al picado, ¿sí? Pasando los 90 grados, que es el ángulo normal, tendríamos el contrapicado, y el último, que es enfocado desde abajo, es el ángulo nadir. Según la situación de la cámara con respecto al objeto, podemos distinguir distintos tipos de ángulos. Ángulo medio normal o natural, ángulo picado, ángulo contrapicado, ángulo holandés o aberrante, ángulo imposible, que estos dos lo vamos a ver en la próxima clase, ángulo cenital y ángulo nadir, que son los que yo mencionaba acá. Paso a la siguiente. Fíjense que yo aquí traté de explicarles cada uno qué indicaría, ¿sí? Y les puse el ejemplo de una toma con esos ángulos. En el cenital, ven acá están las cámaras ubicadas, ¿sí? En semicírculo en torno a la figura humana, porque los planos después se van a tomar teniendo como eje a la figura humana. En este caso estamos en los ángulos de toma, ángulos. Luego vamos a ir a los planos en la siguiente. En este caso, en esta foto, fíjense que da la sensación que a la persona se le va a caer algo encima. Se usa a nivel estético para dar dramatismo, interés a la escena o dar dinamismo a la acción. O sea que es totalmente dinámica porque ahí es como que algo va a pasar. En esta, que es el gatito de Shrek, de la película Shrek, o bueno, también este personaje ahora tiene su película, El gato con botas, fíjense que cuando él quiere mostrar lo que es buenito, la toma es en picado. Pero cuando a él lo quieren tomar, que de lo buenito salta y atrapa a alguien, lo toman en contrapicado. Quiere decir que acá figúrense los opuestos, ¿no? Para generar generar lo contrapuesto, ¿no? Emocionalmente. Si acá genera la sensación de bueno, de que es, incluso hasta de debilidad, acá va a generar lo opuesto, lo contrario. Se usa se utiliza para mostrar al espectador, yo acá, disculpen, no leo porque tengo el audio que me visualiza la máquina a la hora de filmar. Se utiliza para mostrar al espectador que el personaje es inferior, inocente, débil, frágil, inofensivo e incluso para ridiculizarlo. O sea que acá está tomado para generar la inocencia, la fragilidad, lo inofensivo que es el gatito, ¿sí? Pero se utiliza para estas otras cosas. En el caso del normal, que es a 90 grados, o sea, es paralelo a nuestra vista, o perpendicular a nuestra vista también, más paralelo a nuestra vista, a nuestra altura de visión sería. Disculpen si me equivoco a la hora de expresar, pero creo que me di a entender. Sirve para mostrar o describir algo de manera natural. Acá hay que ser muy objetivo. Para la toma natural es objetivo. Y se transmite una sensación de estabilidad y tranquilidad. Acá no pasan mayores cosas, ¿sí? En cambio acá en el contrapicado, fíjense que hay en este snowboard, creo que ese es el deporte, creo que acá está en la nieve, pero no se llega a ver. Sirve para alabar y engrandecer al sujeto u objeto, ¿sí? O sea, lo plantea desde el lado contrario y opuesto a lo que sucede acá. Y en ¿no? En el picado que les decía, fíjense que da la sensación de que te va a caer algo en sí, de que vos vas a caer sobre algo, no que te va a caer algo encima. Acá sería igual muy perpendicular al plano natural esta toma, pero el contrapicado se acerca a este nadir, que sería el opuesto total a este. Digamos que estos dos están generando
lo mismo, nada más que acá es mucho más invasivo y acá es mucho más poderoso, ¿no? Yo acá estoy inclinado, cayendo sobre algo, puedo estar como por caer y aplastar a alguien para darles la sensación de lo que genera la imagen, y acá ya directamente tengo el poder de aplastar a alguien, porque es como que, fíjense que la figura se ve el cielo de fondo. Si no estuviera el personaje es la inmensidad del cielo, pero acá aparece el personaje como que puede querer, por ejemplo, agarrar al gatito que se me escapó, o cazar a alguien. Tiene poder la imagen, tiene poder ese personaje, es superior a lo que esté debajo, totalmente. Sirve para alabar, les decía, el contrapicado y engrandecer al sujeto u objeto, y en este último llega a transmitir una sensación abrumadora de grandeza, ¿sí? De superioridad. Paso al siguiente, y acá tenemos el tema planos. Y fíjense que los planos están situados en el eje de la persona, ¿sí? De todas maneras, está el plano panorámico, el gran plano general o el general, que es para mostrar paisajes básicamente, o habitaciones, pero desde lo general, no desde lo específico. Acá estamos centrados en los planos sobre la figura humana, que son los que más se toman en cuenta a la hora de hacer los enfoques, ¿no? Los encuadres. Fíjense, tenemos la figura entera. Acá lo ponen como plano general. ¿Por qué? Porque toma el contexto del mar y que están las rocas. O sea, hay una porción de generalidad del lugar, ¿no? Me describe un poquito dónde está la figura, ¿sí? Acá ya no se notaría tanto. Por eso lo pone como general, pero también podría tomarse, si se encuadra más cerca de la imagen, en torno a la figura, más cerradita, podría ser un plano entero, que se llama, de la figura. Acá justo en esta foto no aparece el plano entero, pero se los explico yo. Cuando uno toma la figura entera de la persona sin ver lo que está detrás, entonces se puede tomar como un plano entero en lugar de general. Aquí en la foto B tenemos hasta la rodilla la toma. Entonces ese sería el plano americano. Fíjense que los encuadres son todos verticales, salvo los últimos que son horizontales, ¿sí? En el C llega hasta la cintura la toma, entonces es el plano medio. Hasta la cintura es el plano medio, pero también fíjense que si de la cintura me voy hacia la rodilla sin llegar a la rodilla, sería un plano medio largo. Y si voy hacia el pecho, por ejemplo, desde el tramo de la cintura hasta el pecho, o antes de llegar a los hombros, sería un plano medio corto, como el que tenemos acá, plano medio corto. Fíjense la D, plano medio corto. No tenemos el plano medio largo, pero yo se los explico para que ustedes estarían dentro del plano medio y el plano americano, porque no llega a la rodilla. Si estuviera a la altura de las manos, que no es la cintura, sería plano medio largo. Y después tenemos el primer plano, que es hasta los hombros. Luego tenemos el plano del rostro, que abarca solo la cabeza, que sería el primerísimo primer plano. También sería un primerísimo primer plano si la persona está de frente y solamente me enfoca la cara, ¿eh? Y después tenemos el plano detalle, que se sitúa sobre el objeto, ¿sí? Acá, ¿por qué no es vertical? Porque se toma la mirada, fíjense la orientación, está mirando hacia un sector. Entonces, para que tenga mejor lectura la foto, es lo que interpreto yo. Y acá tenemos en la toma de la mano, que también está como la toma hecha para demostrar cómo cae la mano, ¿no? La expresión de la mano sobre esa postura del cuerpo. Hay que tener un montón de cosas en cuenta a la hora de tomar fotos. Nosotros no vamos a ser profesionales porque somos amateurs de la fotografía, pero en la era que estamos digital necesitamos tener en cuenta varias de estas cuestiones. Y tratar de ser lo más profesionales posible, ¿no? Dentro de lo que uno puede.
Es más, espero que este video los invite a seguir investigando, porque esto es muy básico. Equilibrio, contraste e importancia de la luz es vital a la hora de tomar fotografías. La importancia del equilibrio en la composición de una toma fotográfica, el contraste en las fotografías, o sea, la variación de luz y sombra o de la luz y sombra dentro de los colores, que los colores también tienen luz propia, y la importancia de la luz, como en el caso de este gatito, en qué ángulo está la luz, ¿no? En este caso el sol, ¿dónde está? No está en pleno mediodía, está en el atardecer. Bueno, vamos a ver que eso es importante para generar distintas tomas en cuanto a los efectos de luz. Dice acá, los elementos de una composición fotográfica pueden ser imaginados como los pesos de una balanza. Entonces, podemos decir que una composición se encuentra en equilibrio cuando los pesos de los distintos elementos que la conforman se compensan entre sí. ¿A qué nos referimos? Fíjense esta toma. Si yo tengo el primer plano de la figura humana aquí, del lado izquierdo, por lo tanto, del lado derecho, o sea, enfrente, voy a tener que tener una figura humana también, u otro elemento, que compense este que está en primer plano. Entonces, si este está de mayor tamaño, el que está en el fondo, por lógica, por perspectiva y por ubicación física, estará más pequeña la imagen. Y acá los opuestos se compensan, o sea, equilibran la composición. Fíjense que en este primer plano no hay nada y en este fondo no hay ninguna figura tampoco. Entonces, se compensan en esta diagonal los elementos del primer plano, que es la figura humana, y el otro elemento dentro de esos elementos, que es otra figura humana, en el fondo del lado opuesto y del tamaño opuesto. Grande, pequeño, izquierdo, derecho. Y ahí se equilibra la composición visual. Es como si tuviéramos los elementos, las figuras humanas, las figuras que están del puente, del plano del fondo, las nubes, son todos elementos visuales que hacen a la composición y que están de manera equilibrada presentándose frente a nosotros. ¿Cómo? El fondo es tranquilo porque es un paisaje sereno, ven que está en posición horizontal, la oblicuas, de estas líneas del puente, las oblicuas, hacen que compense con la serenidad del fondo, ¿sí? Los opuestos. En las composiciones visuales los opuestos se atraen, es como en la química, ¿no? Los elementos de química, que los compuestos se atraen. Y está en blanco y negro, dándonos a entender que cuando nosotros presentemos una imagen en nuestra visión, lo tenemos que pensar en blanco y negro, porque los colores tienen un gris. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una fotografía de un tomate que es rojo sobre un fondo que es verde, cuando yo haga la toma me va a quedar todo, si es en blanco y negro, me va a quedar todo del mismo gris. ¿Por qué? Porque los colores tienen luz propia, entonces el color rojo tiene el mismo valor lumínico que el verde. Si yo hago una fotocopia en blanco y negro de una foto que es color, con el tomate teniendo como fondo el verde, como les decía, les va a quedar sin contraste, porque va a quedar todo un mismo gris, o el contraste va a ser muy muy tenue. También pueden ser pesados como la ley de los tercios, por eso acá aparece un rectángulo armónico producto del cuadrado, ¿sí? Ustedes pueden hacer la ley de los tercios. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden dividir en tres partes iguales, tanto en ancho, ven las líneas que miden lo mismo, esos espacios divididos por estas dos líneas, y a su vez también divididos en vertical, ¿sí? La misma proporción, la misma medida de estos tres espacios, o sea, la ley de los tercios. ¿Eso que nos ayuda? A centrar el interés cerca de esos ejes verticales y horizontales. No es casual que esta figura,
esté en torno a este eje vertical y que esta que está en el fondo esté en torno a este eje vertical y también centrado en esta horizontal. Ven como en este ángulo que se da de 90 grados acá en el fondo. Lo mismo acá, ven que se da un ángulo de 90 en torno a la imagen. Bueno, eso se maneja también en la composición visual, no solamente en la fotografía, sino en un cuadro incluso. El contraste no es otra cosa que el efecto que se produce al destacar un elemento visual en comparación con otro de una misma imagen. También se define el contraste como la diferencia entre el tono más negro y el tono más blanco en una fotografía. Es decir, que nosotros acá estamos destacando dentro de los elementos visuales que son los mismos, el blanco y el oscuro, o sea, la luz y la sombra. En este caso es un gris, pero si yo no tengo este foco de luz acá, no compensa, no hace, no hay contraste, es muy apagada la imagen. En cambio, al iluminar, perdón, si bien son 4 elementos iguales que no nos dicen nada, al iluminar uno de ellos, miren cómo cambia la situación de la composición, ¿no? Y lo que transmite. En el caso del gatito, fíjense que si no estuviese la luz adecuada para generar esta línea de luz sobre el gatito que lo recorta, se vería, como ya está atardeciendo y se está oscureciendo, se vería, acá no hay nitidez, por lo tanto se vería sombra sobre sombra y no se distinguiría el gatito. En este caso lo que se buscó es un contraluz. Contraluz es que recorte la luz la figura del gato. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer, efectos en nuestras tomas para que nosotros transmitamos un mensaje u otro. Si observas con atención, la luz del sol es pequeña a comparación de la luz que proyecta el cielo. En este caso el cielo también se convierte en una fuente de luz. Cuanto más pequeña tengas una fuente de luz, mayor serán las sombras que éstas proyecten y viceversa. Entre más pequeñas estarán más difuminadas las sombras. Después vamos a hacer muchos ejemplos de fotos, pero bueno, esta es la primera parte de la clase. Nosotros queremos fotografiar objetos, por lo tanto acá yo le situé a una persona haciendo tomas de objetos en cercanía a él. Técnicamente es una de las fotos más complicadas, pero nos va a crear muchas satisfacciones y lo más importante, posibilidades de conseguir clientes si es que esas fotos las hacemos bien. ¿Cuál es el objetivo de la fotografía de producto? Hay varios objetivos. Despertar el interés, la descripción visual, acercar el producto al comprador y diferenciarlo de la competencia. Vamos a ver de qué trata. Despertar el interés, hacer que los posibles compradores quieran tener el producto o saber más de él. Por ejemplo, si yo estoy buscando un producto determinado, vamos a suponer en Mercado Libre, y tengo que comparar de otros que son iguales, que por ahí alguno es más barato, otro más caro, pero ver qué calidad tiene cada producto, lo podemos distinguir a través de la foto cuanto más interés me despierte, ¿sí? Por lo tanto, cuanto más sepa del producto, cuanto más nítido, cuanto más cercano en la toma, cuanto más me lo describa, más interés me va a provocar. Descripción visual. Las fotos deben dar la mayor cantidad de información del objeto. Un poco se relaciona con lo anterior, ¿en qué sentido? Que si yo lo hago bien nítida la foto, lo acerco bien la cámara a él y se distingue con mayor nitidez todo lo que es el producto, más información me da del objeto, a su vez que más me despierta el interés en su conjunto. Acercar el producto al comprador indicaría que la fotografía tiene que hacer sentir que el comprador conoce el artículo, ¿sí? Cuanto más lo acerca y más le brinda acerca del producto la foto, más lo relaciona a él como conocedor de ese producto. Y diferenciarlo de la competencia sería que el producto destaque del resto por su calidad, por su perfección y yo les agrego por su originalidad. Fíjense esta foto que les puse acá abajo, probablemente se hizo sobre una cartulina negra y se la iluminó para que se hiciera el contraste de
luz y sombra, porque si esa luz no estuviese, el objeto no se distinguiría. Por lo general se usan para que se distingan bien los objetos fondos neutros. O sea, ¿cuáles serían los neutros? Los contrarios a los activos que conocemos, producto de la luz del sol, ¿no? Que nos hace ver la realidad de los colores. Por ejemplo, un verde pleno, un rojo pleno, un azul pleno, ¿sí? Y sus variables, ¿no? Un amarillo, un naranja, colores bien en su tonalidad plena. En cambio, los neutros serían todos los que están producto de la falta de luz a veces, o de la atmósfera si estamos al aire libre, que interactúa con la vista, con cómo capta uno el objeto, que es menos nítido, que es más agrisado, que es más apagado. Eso es una neutralidad, se va neutralizando el color. Tiene que ver con la pureza, con el grado de pureza del color. Un color puro, por ejemplo, un rojo puro sería el rojo que vemos en un tomate, como indiqué hoy. En cambio, un rojo neutralizado sería más parecido a un bordeaux, para que ustedes se den cuenta. Está dentro de la gama del rojo, pero está más apagado. Tendría que dar clase de color y bueno, ahora estoy como un poco en la generalidad y no en la particularidad, porque no quiero generar confusión y quiero ser lo más clara posible. Con respecto a esta foto que les decía aquí abajo, son neutros sobre neutros, porque este verde está neutralizado, no es un verde muy puro, si bien está bien iluminado, no es el aceite un verde muy puro, en cuanto a verde se trata. Por lo tanto, se genera un contraste con el negro que lo resalta a este tono y se lo focaliza con una luz para que tenga más luminosidad y se distinga mejor, sea más nítido el producto, ¿no? Y lo que le da sofisticación también, si ustedes se ponen a pensar, el negro al aceite le da como un grado de sofisticación que hace que el comprador que quiera este tipo de aceite lo adquiera con más facilidad. Fíjense además el detalle de la etiqueta y fíjense también un recipiente, ¿no? Donde se va a volcar el aceite para su uso. Si fuera un catálogo de Coto, de Carrefour, de Disco, de Jumbo, de cualquier supermercado, incluso un supermercado chino, un catálogo no nos va a mostrar todo esto. Nos va a mostrar el aceite de marca X sobre un fondo de color blanco y chau. Pero como acá es un aceite fino, la imagen te denota que va a un público determinado, ¿no? De un público de nivel adquisitivo mayor que por ahí un consumidor de ama de casa, un consumidor como nosotros, ¿no? Natural, común, va. De la calidad de la fotografía dependerá la percepción que se tenga de ese objeto y por lo tanto su aceptación en el mercado. Así que tener en cuenta que como lo percibimos, todo entra por los ojos, como quien diría, y nosotros percibimos del exterior, el mundo exterior lo percibimos a través de nuestra vista, mayormente, también a través del tacto, el gusto, todos los sentidos, pero en una foto es la vista. Y para finalizar les voy a dar algunos consejitos, ¿sí? Que se deben tener en cuenta a la hora de tomar las fotos. Nosotros vamos a hacer tomas fotográficas con el celular, ¿sí? No vamos, bueno, si tienen cámara digital, con cámara digital, pero hoy nuestra cámara digital es el celular y cada vez son más avanzados en cuanto a la nitidez de las fotos, a la resolución de las fotos, ¿sí? Cuando compren un celular nuevo, tengan en cuenta que sea una buena resolución fotográfica, porque eso también remite a la toma de videos. No olvides limpiar, en este primer consejito, la lente de la cámara de tu teléfono móvil, perdón, para que no tengas manchas. A veces lo ponemos el celular por tantos lados, estamos cocinando, nos mandaron un mensaje, lo apoyamos sobre la mesada, justo había, qué sé yo, un resto de alguna comida, ahí se manchó y después lo dejamos y no nos dimos cuenta. Bueno, por las dudas limpiemos la lente de la cámara del celular.
Debe haber contraste con objetos oscuros y fondos claros y viceversa. Esto que le decía. Si el objeto es oscuro, el fondo tiene que ser claro, porque si el fondo es oscuro, no hay contraste. Evitar el flash, porque puede proyectar sombras poco favorecedoras. No utilizar zoom digital, ni filtros o fondos decorativos que puedan distraer la atención del espectador o hacer que parezca que queremos ocultar algún defecto, ¿sí? Muéstralo de la forma más realista posible al producto, pero de la forma más atractiva posible, ¿sí? Es decir, hay que ser realistas, pero hay que ser atractivos para captar la imagen para captar, perdón, al receptor, al espectador, al que nos va a ver esa foto, al que va a comprar, ¿sí? En el caso de que queramos vender. No utilices fotos de sitios web, por favor. Nos pasó con mi marido que, creo que se los comenté en una de las clases pasadas, que compramos un producto por Mercado Libre basándonos en la fotografía. Resulta que cuando llega el producto a casa era una imitación muy, muy barata de lo que nosotros incluso habíamos pagado. Un producto hermoso que nos entró por la vista y lo compramos sin mirar porque en Mercado Libre abajo tenés las opiniones de los que ya compraron y hay que tener muy en cuenta eso a la hora de comprar. Pero nosotros ni lo miramos porque nos flashó, hablando en criollo, hablando como hablamos en casa cotidianamente, nos flasheó la imagen, nos compró la imagen, ¿no? Nos dijo, vengan y compren, bueno, ahí compramos el producto. Y era una estafa, pero una estafa que ni les digo. ¿Y en qué quedó? Se los cuento por WhatsApp. No utilices fotos de sitios web, fotos tuyas. Vos podés usar una foto de un sitio web para una generalidad, una portada, como a veces ponemos en Facebook, nos gustó un paisaje que googleamos en internet y dijimos, qué lindo paisaje, esto muestra el estado de ánimo que tengo y lo pongo de fondo. Bueno, bárbaro, pero si vas a vender, no vas a estafar a través de la foto, que es la idea. Tenés que poner porque a la larga, por ejemplo, este vendedor, a la larga va a tener problemas, porque no es a mí sola que me estafó, debe haber estafado un montón. Y si no saca la foto de ahí, va a seguir estafando. Entonces, a la larga se va a perjudicar. O sea, no hay negocio ahí, ¿no? ¿En qué pudiste estafar a cuántos? En cambio, haciendo una buena foto y un buen producto, podés llegar a más. O sea, a la larga, me parece a mí que el que mal anda, mal termina, ¿no? La luz natural en tu patio trasero, este es otro consejito, si tenés un patio trasero, terraza o desde una ventana muy iluminada, la más favorecedora para cualquier objeto es la luz natural. Así que hay que buscar la habitación o el espacio más luminoso y el momento más luminoso del día posible para hacer las tomas. La luz artificial está bien, pero la mejor es la natural. No utilices accesorios, bordes, textos sobre la imagen. Acércate bien al objeto para que se ajuste al marco, deja un poco de espacio en torno al objeto para obtener una perspectiva agradable sobre él y espacio para recortarlo en el caso que se fuera a necesitar. ¿Por qué? Vieron que hay muchos programas para editar fotos. Si nosotros tenemos, si son buenos, por ejemplo Photoshop es conocido y bueno, el que lo sabe usar no se nota y por ahí te puede favorecer. Hay algunos filtros que se pueden usar en los celulares, pero tiene que ser específico para la cámara, para la toma de foto o para la filmación. En el caso de acá estamos hablando de fotos, no vamos a entrar en detalle con la filmación. Entonces, no poner agregados porque compiten, ¿sí? Y bordes innecesarios porque ya atrae más el borde capaz porque le pusimos un borde con flores que lo que es el perfume, que es lo que más me interesa, ¿sí? En el encuadre de la foto, dice acá al lado, haz que el producto sea el principal punto de enfoque y la única cosa que aparezca. Supongamos que
sacamos un objeto en la ventana y justo al fondo está el jardín y quisimos dejarlo porque justo estaba la luz y nos gustó el verde del parque, bueno, y se acomoda y se complementa justo a los colores tonalidades rojizas y blancas, y me imagino de un perfume muy, muy atractivo, floral, visual. Entonces justo el parque me da como que jardín, me lo complementa. ¿Qué va a suceder? Que si justo hay flores en ese jardín y hay flores en torno al objeto, compite visualmente. Entonces, ¿qué le va a gustar más ver al que ve la fotografía? El jardín, porque uno tiene empatía con lo que es alegre, con lo que me transmite paz. ¿Me explico? Por lo tanto, tengan mucho cuidado a la hora de encuadrar la foto, tener en cuenta el fondo lo más sencillo posible, que se haga foco de interés sobre el objeto, por favor. Fotografía tu artículo desde múltiples ángulos, desde arriba, ya vimos los ángulos, desde costado, según lo que queramos transmitir, ¿sí? Si es un súper perfume, podemos usar un ángulo en contrapicado. ¿Por qué? Porque entonces se va a ver como grandioso, ¿sí? Ahora, si queremos que transmita naturalidad, sencillez, un ángulo natural. Eso vayan probando, investiguen, ¿sí? Esto es un punto de partida para que ustedes exploren. Considera aprovechar las muchas aplicaciones de cámara, no aplicaciones, filtros y que me ponen dibujitos, no, de cámara, que son hechas para eso, hechas para tu teléfono, que pueden darte una mejor toma, ¿sí? Y por último, estas dos, analizar tus fotos antes de publicarlas para arreglar cosas básicas como la exposición y la nitidez. Si una foto no es nítida, no la manden, porque entonces ahí ya se venden como pésimo fotógrafo, porque lo primero es la nitidez. Puede estar mal encuadrada, puede estar mal recortada, puede estar que en el fondo hay muchas cosas que me distraen, y eso no es tan grave como no poner una foto nítida. Tenemos que conseguirnos un celular que tome nítidas las fotos, ¿sí? Las últimas generaciones de celulares, tanto el 3G como 4G, son excelentes y hoy en día la mayoría tenemos esos celulares. Así que tranqui, no se apuren, no tomen las fotos apurados, porque esto es con tiempo y con paciencia. Y el último consejito, puedes hacer una buena composición con luz artificial y un rollo de papel blanco o incluso una sábana o una toalla como telón de fondo. Esto que indicábamos antes. No necesitamos tener un lugar tan, ¿sí? Me decía mi cuñado que hace muebles, pero yo no tengo un living como los que aparecen en las revistas de decoración. Bueno, no vas a usar una foto trucha que muchos lo hacen, de un sitio web que hace decoración y tiene esos lugares para fotografiar. No, podés poner alguna foto decorativa así general que no dañe a nadie, la imagen de nadie, ni que sea un plagio. La puedes usar como venta de tu página, como atractivo para que la gente entre a tu página, pero cuando ve el catálogo ve tus objetos, ¿sí? No que pongo un objeto de otro y después hago una imitación y encima una imitación de baja calidad y que nada que ver con el producto. Entonces ahí no solo que estamos perjudicando y estafando a la gente, sino que nos perjudicamos a la larga nosotros si es que queremos de esto un negocio, ¿sí? Y lo último, sitios de interés con sugerencias. Aquí yo tomé información para armar las diapositivas. Si ustedes tienen tiempo y ganas, fíjense que se ve la manito, sobre cuando apoyo en un link celeste, aparece la manito, solo hago un clic y me redirige, les dejo esos sitios para que directamente vayan a través de estos hipervínculos a esas páginas. Y luego les pongo acá algunas fotos que me interesaron en blanco y negro, que son las más creativas, porque el color es muy fácil de ver hoy en día, pero es muy difícil equilibrar en blanco y negro, que si yo logro equilibrar en blanco y negro, después en color es mucho más fácil. Pero lo más difícil es en blanco y negro. Fíjense esta toma acá abajo de la canoa, ¿sí? Qué importancia, está hecha casi, les diría, en un contrapicado. No está tan o sea, se ve como natural,
como un plano natural, como un enfoque natural, pero está levemente el ángulo del objeto sobre el objeto en un contrapicado, entonces le da como superioridad, ¿no? Acá fíjense este plano, este encuadre horizontal da mucha serenidad y fíjense cómo acompañan tanta línea de los escalones esa horizontalidad, esa serenidad, cómo el personaje incluso se distingue, ¿no? Porque estarían todas estas líneas mayormente horizontales de los escalones contra una sola vertical que genera ilusoriamente la figura humana. Y en este caso, fíjense esto que hablamos del oblicuo, el misterio, les quise poner esta foto para que ustedes se den cuenta, este niño está por ser arrollado si cruza, lo más probable. Entonces, ¿cómo está hecha la toma, el encuadre, en un encuadre holandés u oblicuo para generar ese drama, esa intriga, ese misterio, esa dinámica que va a tener la foto y el desenlace, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la siguiente clase, gente. Un abrazo.